quiero iniciar pues esta plática, esta entrevista saludando a mis amigos de MBH que pues me hacen el favor de entrevistarme para hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la ingeniería de cimentaciones, no solamente en la República Mexicana y en la Ciudad de México, sino en general pues la ingeniería de cimentaciones en el mundo. Bueno, pues digamos la Ciudad de México en particular y el país en general, pues se ha destacado siempre el problema de la ingeniería de cimentaciones por los tipos de suelos que tiene la ciudad, en particular digamos lo que es el Valle de México, donde tenemos potentes estratos arcillosos, muy compresibles, de baja resistencia al esfuerzo cortante, que realmente pues sí constituyen todo un reto poder construir una cimentación. Por otra parte, hay que adicionar otro tipo de problemas que también padece la ciudad, como es una zona altamente sísmica, también el problema del hundimiento regional provocado por la extracción del agua que hacemos del subsuelo. Eso complica mucho la ingeniería de cimentaciones. Si bien se han podido resolver pues grandes problemas de la ciudad, como es el drenaje profundo, como es el metro, los edificios altos, sin embargo, uno puede ver en la ciudad que el comportamiento de ciertas edificaciones pues no es el mejor, ¿no? Vemos edificios emergidos, edificios asentados, etcétera. El propio metro, también vemos zonas de hundimiento, zonas de expansiones, y eso pues genera problemas, ¿no? digamos al manejo del sistema de transporte colectivo. Entonces siempre hemos vivido con ese problema en la ciudad, el problema del hundimiento regional, que es un problema pues de una extracción de agua continua que le hacemos al subsuelo, y debido a esa extracción pues estamos cambiando los esfuerzos efectivos también de manera continua. Y sabemos por la mecánica de suelos que si cambiamos el estado de esfuerzos efectivos en la masa de suelo, pues entonces va a generar un problema de deformaciones. Y al ser esto de manera continua, pues las deformaciones también son de manera continua, y eso es lo que se conoce como hundimiento regional, y afecta tanto cimentaciones superficiales como profundas. Y hay que tomarlo en cuenta en los diseños. De hecho, nuestro reglamento lo toma en cuenta, señala ciertas directrices para hacer los análisis ante esa problemática, sobre todo por ejemplo en cimentaciones profundas, el fenómeno de fricción negativa, que es físicamente que el suelo se cuelgue del pilote al estar apoyado en un estrato resistente, que es lo que se conoce como pilotes de punta, trabajando por punta. Pero también ese fenómeno se presenta en los pilotes de fricción, sobre todo cuando se les diseña con un cierto factor de seguridad. Aparece un eje neutro, una zona superior donde hay fricción negativa y una zona inferior donde hay fricción positiva. Entonces, pues dependiendo de la ubicación del eje neutro, pues la cimentación con pilotes de fricción, pues si tiene muchos pilotes o pocos pilotes, puede emerger o puede hundirse, ¿no? Entonces, ese problema también está presente ahí. La parte sísmica es fundamental tomarla en cuenta, ya que el tipo de suelo que tenemos, nos llegan las ondas sísmicas, el tren de ondas nos llegan de la zona donde se produce el sismo, generalmente es toda lo que es la costa del Pacífico, ¿no? Los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, etc. Y llegan las ondas al Valle de México, y los suelos que tenemos, lo que hacen esas ondas pues las filtran, y al filtrarlas pues hay ciertas digamos aspectos que llamamos nosotros de amplificación del movimiento sísmico. O sea, los suelos tan blandos amplifican el movimiento, y por lo tanto pues las edificaciones también se ven sometidas a esas amplificaciones, y puede provocar problemas muy serios, como ya se ha visto en los sismos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y digo, para no irnos tan lejos, quizás el sismo del 57, cuando se cayó el Ángel, el sismo del 85, el sismo de
2017, etcétera, que pues han puesto a prueba, ¿no?, todas las edificaciones de la Ciudad de México, y no solamente de la Ciudad de México, sino también de varias ciudades, como fue el caso del sismo del 2017, que una zona importante de la ciudad se vio afectada. Fue un sismo de características particulares, pero también en el estado de Morelos hubo también grandes problemas con ese sismo, y otras ciudades cercanas a lo que fue, digamos, el epicentro del sismo, ¿no? Entonces, sí, debemos tomar muy en cuenta todos esos factores ambientales, ¿no?, sobre todo la parte sísmica, la parte del hundimiento regional, los suelos tan blandos que tenemos, y pues para poder hacer cimentaciones adecuadas, ¿no? Un poco regresando al problema que mencionábamos de la ingeniería de cimentaciones en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Afortunadamente ya en los últimos años, digamos, la ingeniería de cimentaciones pues ha tenido avances muy importantes, cosas que pues todavía, no sé, hace unos 20-25 años no hacíamos de manera cotidiana, como es la instrumentación ya de las estructuras para conocer su comportamiento real. Esa parte es fundamental. O sea, tenemos que instrumentar las estructuras que nos permitan conocer el comportamiento que tiene tanto puede ser durante el procedimiento constructivo y desde luego a corto y largo plazo, y ya que eso permite que los modelos teóricos de que disponemos para analizar y diseñar las cimentaciones pues se puedan calibrar mediante mediciones de campo. Pues digamos, actualmente el hacer pruebas de carga en pilas y pilotes pues es algo ya bastante convencional. Lo hacemos casi ya de manera rutinaria. Desde luego que el proyecto pues debe justificar esa inversión, ¿no? Hacer pruebas de carga no es un asunto trivial, hay que invertir, pero justifica el que podamos nosotros mejorar nuestros modelos de cálculo, nuestros reglamentos de construcciones, y como comentaba, ya en la actualidad pues el instrumentar las cimentaciones, meter celdas de carga, celdas de presión, medir presiones de poro en campo, pues ya se está volviendo algo, digamos, un poquito más rutinario, y qué bueno que sea así, porque eso permite avanzar en todo lo que son los modelos teóricos, los marcos metodológicos que utilizamos para el diseño de cimentaciones. En otros países del mundo, pues digamos que este aspecto ya casi es de rutina, ¿no? Y qué bueno que nuestro país lo empiece ya a hacer. Cada vez hay más conciencia de que tenemos que medir para poder conocer el comportamiento real de nuestras cimentaciones, y en particular pues de toda la estructura, no solamente la cimentación. Creo que vale la pena también mencionar los grandes temas que quedan, bueno, no que quedan, sino que son los grandes temas que seguramente se van a estar discutiendo a nivel mundial dentro de lo que es el área de la geotecnia o la ingeniería de cimentaciones. Por un lado, bueno, todos los países que tienen una industria minera importante, como es el caso de Chile, ¿no?, que es el primer productor de cobre en el mundo, Perú, México, todo lo que tiene que ver con los depósitos de los residuos mineros es un problema que se está abordando desde hace muchos años a nivel mundial, y creo que ya las mineras pues le están dando la importancia que tiene el tema, ¿no?
está más que documentado los problemas que han tenido este tipo de depósitos o presas de jales o de relaves, como han sido problemas de licuación, fallas, o sea, estabilidad de taludes, etc. Y se han dado fallas catastróficas, ¿no? Donde pues los residuos que contienen contaminantes, al haber una falla, pues muchos de ellos llegan hasta los ríos, se contaminan y entonces se genera una gran contaminación. Creo que esos diseños se tienen que mejorar, se está trabajando mucho tanto a nivel de investigación como también a nivel de las mineras, el cómo hacer mejores diseños de presas de jales, ¿no? Para garantizar que primero pues, conservar el medio ambiente y no contaminar tanto, ¿no?, el planeta. Otro tema que creo yo que en lo futuro se va a estar trabajando muchísimo en ello, porque se está tomando bastante conciencia, es la mecánica de suelos parcialmente saturados. Es una mecánica que ya tiene varios años que se ha desarrollado en el mundo y que, así como la mecánica de suelos saturados, pues la mecánica de suelos parcialmente saturados también da respuesta a muchas problemáticas de regiones donde se tienen suelos pues que no están bajo el nivel freático. Aquí en México, en particular en la Ciudad de México, pues como somos un antiguo lago, pues prácticamente todos nuestros suelos están con un nivel freático muy superficial y entonces se encuentran saturados. Pero en otras partes de la República los suelos no están saturados y entonces hay que tomar en cuenta el estado de succión que tienen esos suelos para poder entender bien su comportamiento. Creo que eso, al menos a nivel Ciudad de México y a nivel de posgrado en ingeniería, vamos a tener que abordarlo. Inclusive nuestros programas de estudio tendrán que ser actualizados y vamos a empezar a meter ya algunas asignaturas que tengan que ver con la parte formal del comportamiento de suelos parcialmente saturados. Desde luego que la ingeniería sísmica pues es algo que se tiene que seguir desarrollando. Somos un país altamente sísmico, una ciudad que está sometida a temblores muy fuertes y que los suelos pues no ayudan realmente a que pues nuestras edificaciones se comporten de la mejor manera. O sea, nos toca trabajar en esa parte y afortunadamente México creo que ha sido vanguardia en la ingeniería sísmica, en la parte de estructuras, pero también en la parte de la geotecnia. La construcción de obras subterráneas, como es el Metropolitano de la Ciudad de México, mejor conocido como el Metro, el drenaje profundo, en fin, tenemos muchas obras por hacer donde seguramente estaremos inmersos en los próximos años, tanto en cuestiones de investigación como en cuestiones un poco más de índole práctico y de desarrollo tecnológico.